buenas tardes. Aquí en este momento está conectada la participante Marín Reyes, igualmente a los que se conecten en el transcurso de estos 45 minutos en la cual pues tengo para impartir lo que es las dos unidades siguientes del contenido programático correspondiente al derecho procesal 1. En el encuentro anterior, pues, se había dado lo relacionado a el derecho procesal y uno de los elementos integrantes de cómo es que funciona la trilogía del proceso, cómo lo es el órgano jurisdiccional. Vamos a entrar a el segundo de los institutos que forman la trilogía general del proceso, que es precisamente el que representa a la acción. Y precisamente esto constituye son las partes, porque las partes son las que generalmente impulsan dentro del proceso que se active el órgano jurisdiccional. Y más en el proceso civil, donde por los principios dispositivos y de la celeridad procesal, pues le corresponde sencillamente a los protagonistas del proceso, a los que en el lenguaje criollito se llaman los que tienen el problema, que es lo que genera el conflicto, precisamente son los que impulsan la acción, los que interponen la acción, y precisamente dentro del proceso las partes pues tienen una normativa legal y procedimental que ellas deben reunir a los fines de poder tener su cualidad, su interés, su legitimidad, y que realmente son partícipes tanto del proceso como de la causa. Bien. Definiciones, pues, encontramos los autores, incluso la misma ley, pues, define lo que es las partes. Pero dentro del proceso, las partes deben reunir también una especie de requisitos para que su actuación no sea impugnada o no sea objetada por la parte contraria. Y por eso ellas deben tener legitimación, debe tener lo que es capacidad, y estos dos elementos va a estar aunado al interés que precisamente deben tener cuando se inicia un proceso. Está también el tema de la pluralidad, sea legitimado activo o legitimado pasivo, que son conocidas como el litis consorcio, y cuando se presenta las figuras de la sustitución, de la sucesión y hasta la representación procesal, que es lo que precisamente en esta última entramos nosotros los abogados, porque es allí donde los protagonistas del conflicto, a través de el instrumento poder, a través de un mandato judicial, los representamos y en nombre de esa parte, sea demandante o sea demandado, actuamos en el juicio. Bueno, uno de los autores en la cual creo que es uno de los que tiene un concepto como más dado a lo que es la terminología jurídica de lo que es la parte, el autor venezolano Luis Loreto, en el cual explica el concepto de las partes. Primero, afirma que es un titular que tiene un interés jurídico propio. Ese interés jurídico propio le va a dar una cualidad que la va a hacer valer en el juicio, cualidad activa. Y toda persona contra quien se afirma la existencia de ese poder, también en nombre propio, tiene una cualidad para sostener el juicio, la cualidad pasiva, y esa diferencia pues la toma precisamente del libro de la doctora Mireya Perretti de Parada en la página 188, uno de los textos que en su bibliografía se encuentra a los fines de ampliar más lo que son estos conceptos. Ahora, ¿cómo explica este concepto el doctor Loreto? Sencillamente, la parte tiene que ambas tener
lo que se llama ser titular, tener un interés, y ese interés es lo que le va a dar la cualidad para actuar, sea como demandante o sea como demandado. Pero ¿cómo es que se enfoca esa de ser demandante y ser demandado? Eso va a depender, primero, de la existencia de una relación jurídico-material. ¿Cuál es esa relación jurídico-material? Sencillamente aquella que se produce producto de un acto o un negocio jurídico realizado por esas personas. Al ser realizada esa relación jurídico-material por esas personas, que generalmente ellas se encuentran en las normas de derecho sustantivo, en el caso del procesal civil, pues las normas más directamente que ubican son las del Código Civil, están también las del Código de Comercio, y sucesivamente el procedimiento civil pues va a tener otros procedimientos también de apoyo. Entonces, ese primero que es el legitimado activo, que tiene la cualidad activa, a través de su derecho reclama ante el órgano jurisdiccional contra otra persona que también tiene cualidad, que también tiene interés, pero que naturalmente le produjo el daño, la lesión, el incumplimiento a ese legitimado activo, a ese que tiene la cualidad activa. Por eso es que las partes, los dos tienen que tener cualidad, los dos tienen que tener interés, los dos tienen que tener capacidad, que es lo que le va a dar el nombre de la legitimidad. Por eso es que más adelante tenemos el concepto de la legitimación, que precisamente es cuando ya las partes tienen la cualidad necesaria que deben tener los contenedores para instaurar y proseguir un juicio. Y esa legitimación se va a dar en dos vertientes, bien sea dentro de la causa. ¿Cómo es dentro de la causa? Dentro de la causa precisamente es porque se oye como una especie de eco. La participante me escucha. Aló, ¿me escucha? ¿Aló? Profe, yo lo escucho, pero se le escucha a alguien que está conectado también que no apaga el micrófono. En este momento pues tenemos 4 materias que se están interactuando. Aquí me encuentro en un salón, luego otro profesor en otro salón, entonces debe ser que hay alguna conexión por ahí. Bueno, pero entonces para no perder la idea y para que se comprenda esto, la legitimación, pues esa cualidad y ese interés, pues naturalmente la parte le va a dar de acuerdo al tipo de negociación que realizó, que llevó a cabo, que sería la legitimación de la causa. Y eso es lo que le va a permitir para indicar cómo es que va a actuar en el respectivo proceso. Porque allí también, y precisamente cuando se vio el tema anterior, que fue el de la jurisdicción, bienvenida a otra participante que se acaba de conectar. En el tema anterior de la jurisdicción, en este caso la civil, que es la que nosotros mayormente nos vamos a enfocar en la materia, hay una competencia. Y dentro de esas competencias es donde precisamente las partes se van a ubicar sobre cuál de las competencias es la que va a actuar. Por eso es que ellas tienen que tener una legitimación para poder actuar dentro del proceso. Y ese proceso prácticamente no lo va a dar ese tema de la competencia cuando se estudia cuál es el tribunal que debe recibir esa demanda. Si es un tribunal de municipio, si es un tribunal de primera instancia, y si vamos a una jurisdicción especial, será la jurisdicción de niños y adolescentes, será la jurisdicción agraria, será la jurisdicción laboral. Ejemplo, por lo menos se interpone un juicio de divorcio. Ya tanto marido y mujer decidieron no convivir más desde el punto de vista de casados. Vamos a ver el tipo de negocio realizado, un matrimonio. Nos traen el acta de matrimonio y precisamente ambos están legitimados por esa causa porque existe un acta de matrimonio expedida por el funcionario competente, en este caso el registrador civil, y esa persona pues es la indicada para celebrar el matrimonio. Pero entonces ellos tienen que también reunir la cualidad dentro del proceso.
¿Por qué? Porque ese proceso en el cual se va a llevar a cabo ese juicio de divorcio es el proceso establecido por la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Como hay menores, en los tribunales y jueces competentes son los tribunales que rigen la materia de protección. Aquí, por lo menos en la ciudad de San Cristóbal, si es el juicio contencioso, pues se lleva a cabo ante los tribunales del OMNA. Igualmente, si es el juicio por la ruptura prolongada, igualmente si es el juicio por el desafecto, es decir, son los tribunales competentes. Ya por lo menos se permite en algunos municipios llevar determinadas actuaciones del OMNA, y en materia de divorcios que rige esta ley de protección de niños, niñas y adolescentes, solamente reciben los casos del divorcio por el desamor, la ruptura prolongada y la separación de mutuo consentimiento. Si es juicio contencioso, sí tiene que irse al Tribunal de Protección, que las 5 salas se encuentran aquí en la ciudad de San Cristóbal. Entonces, la legitimación consiste en darle esa validez a la cualidad de las partes para actuar en el juicio. Y para ello tiene que reunir en la causa que es el negocio realizado, que sean aptos para participar en ese proceso. Y por ello es que este es otro de los elementos que tiene que reunir la parte. Y tenemos el más importante de todos, que es la capacidad. Y precisamente es el que nos indica el artículo 136 del Código Civil, del Código de Procedimiento Civil, con respecto a la capacidad procesal. Ahí tenemos una opinión del doctor Aristides Rengel Rombe, uno de los juristas venezolanos en la materia del proceso civil, donde precisamente indica que la capacidad es la idoneidad para adquirir y asumir derechos y obligaciones. Y el artículo 136 del Código de Procedimiento Civil nos establece que son capaces para obrar en juicio las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos, los cuales pueden gestionarlas por sí mismas o por medio de sus apoderados, salvo las limitaciones establecidas con la ley. ¿Qué alcance tiene el artículo? Primero, él va a tener 2 alcances para él. Uno, en la cual tiene que tener libre ejercicio de sus derechos. Y el libre ejercicio de sus derechos en Venezuela, de acuerdo con el artículo 18 del Código Civil, la capacidad para poder actuar en cualquier negocio jurídico y más aún en un proceso es a partir de los 18 años. Eso lo tenemos en la ley. Salvo las excepciones, claro, está en el caso por lo menos de los entredichos, está en el caso de los menores, en la cual tienen que tener la representación de sus padres, y aquellas personas que padecen de defecto intelectual tienen que nombrarse un tutor. Pero además de eso, las personas, además de gestionar sus derechos por sí mismos, está también por medio de apoderados, y ahí es donde entramos nosotros como apoderados, en la cual para que ellos nos puedan tramitar ese poder tiene que ser tramitado igualmente en el libre ejercicio de sus derechos. Y allí es donde tenemos que recordar, cuando se da el derecho civil, lo relacionado a las personas, cuando la persona adquiere la capacidad para actuar en la vida civil a partir de los 18 años, cuando tiene la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio a partir de los 18 años. Esa es la edad en la cual uno parte para poder, como se dice, trabajar con las personas en punto de vista jurídico. Hay, como no, las excepciones en cuanto a los menores, en cuanto a los entredichos, que son aquellas personas sometidas a una tutela judicial, se le nombra un tutor. Está también el inhabilitado y, como no, el condenado a presidio, prisión, en la cual su capacidad tanto de goce como libre ejercicio está limitada mientras dura el pago de esa condena. Pero uno de los requisitos para complementar los 2 anteriores que se
Lo relacionado con la cualidad, lo relacionado con la legislación es la capacidad, porque si la persona es incapaz, pues hay que nombrarle tutor, de lo contrario, esa persona no puede participar en juicio como parte. Más adelante, ya tocamos a lo que son los liticonsorcios. Los liticonsorcios son sencillamente la pluralidad de partes. Puede ser pluralidad activa, como puede ser pluralidad pasiva, que es el llamado liticonsorcio activo, o como llamado liticonsorcio pasivo. Por lo menos los juicios típicos, donde se producen generalmente los liticonsorcios, son en los juicios de comunidad. Lo que tienen que ver con las sucesiones hereditarias, lo que tiene que ver con los juicios de particiones, llámese de herencia o llámese de comunidad, donde intervienen generalmente las administraciones, los juicios de cuentas, que generalmente se demandan a los administradores, pues ahí ya hay un liticonsorcio. Y en sí puede ocurrir en algunos casos X, pero mayormente donde haya derechos sucesorales, donde hayan comunidades, generalmente ahí es donde más se producen los liticonsorcios. Ahí tenemos, en cuanto a la clasificación activo, pluralidad de demandantes, pasivos, pluralidad de demandados, el mixto que existe ambos puede coincidir de que se demanden tanto liticonsorcios activos como liticonsorcios pasivos, y eso generalmente sucede. Y tenemos una clasificación en la cual un liticonsorcio se constituye, llamado voluntario, y luego un liticonsorcio que tiene que surgir producto de las actuaciones jurídicas realizadas, como lo es el liticonsorcio necesario. Tenemos también una figura que se produce mucho dentro del desarrollo de los procesos y vinculado a las partes, como la sucesión y la sustitución procesal. En el primero, generalmente la sucesión, pues la más típica que se produce es al ocurrir la muerte de la parte. La norma en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, pues nos establece lo relacionado cuando ocurre la muerte de la parte. Entonces ahí se va a producir una sucesión procesal en la cual los herederos van a asumir la cualidad, sea activa o sea pasiva, en el juicio, porque puede ocurrir la muerte del demandante, sea demandante, de muerte de la parte sea demandante, o puede ocurrir la muerte de la parte sea demandado. Lo cierto es que se transmite la sucesión de la parte a el heredero, como muy claramente el 144 pues lo establece. La muerte de la parte, desde que se haga constar en el expediente, suspenderá el curso de la causa mientras se cite los herederos. ¿Cuándo es que haga constar en el expediente? Pues cuando se presenta en el proceso el acta de defunción. Al presentarse en ese momento el acta de defunción, se suspende el juicio y tiene que primero citarse las partes para que el juicio no continúe en el momento en el cual estuvo paralizado. Eso en el caso de la sucesión. Y en el caso de la sustitución, pues mayormente es una figura que puede ocurrir cuando se hacen cesión de derechos, y uno de ellos es la llamada cesión de derechos litigiosos, en la cual, como lo establece tanto el artículo 1557 del Código Civil y el propio artículo 145, en la cual me permito leer la cesión que hiciera algunos de los litigantes entre actos vivos de los derechos que ventilan a quien no sea parte en la causa después del acto de la contestación de la demanda, mientras no sea dictada la sentencia definitivamente firme. No surte efecto sino entre el cedente y el cedentario, salvo el consentimiento del otro litigante. Si la transferencia del título particular de los derechos que se ventila se produce por la causa de muerte, se suspenderá la causa desde que aquella haga constar en el mismo hasta que se cite al sucesor a título particular, quien se hará parte en la presente causa. Claro, ¿qué es lo que sucede muchas veces cuando ocurre la cesión de los derechos? Ella tiene también hasta sus momentos procesales para hacerlo, y generalmente el momento procesal por el cual esta sustitución puede ser valedera es si ocurre antes de la contestación de la demanda, porque cuando se produce después de la contestación de la demanda, en la cual se da la cesión de derechos, en ese momento
se tiene que pedir la opinión de la otra parte. Es decir, para que esa sucesión o esa sustitución, perdón, pueda ser admitida. Esto es mayormente en el caso de los derechos litigiosos y también se produce mucho, aunque con esto terminaría también el proceso, cuando bien sea se desista o se convenga de la demanda de acuerdo al momento procesal en que se da. Antes de la contestación de demanda, generalmente no se necesita la opinión de la otra parte, pero después de la contestación de la demanda, ahí sí se tiene que tener el consentimiento de la otra parte para que esa sustitución pueda ser efectiva. Bien, la representación de las partes, pues en los procesos, como lo establece el artículo 136, se hace es a través de los apoderados y ellos para poder representar a las partes en los juicios tiene que hacerse a través de un instrumento poder que por lo general es un documento auténtico, tiene que ser notariado generalmente y allí se indican las facultades en las cuales dentro del proceso se debe indicar. Sin embargo, dentro también del mismo, además de lo que establece el artículo 136, pues existe el llamado poder apudacta, que es el poder que se otorga dentro de la causa por el cual se está actuando esa parte, y de allí, pues, solamente ese poder es efectivo desde el momento en el cual se da en ese expediente. Termina el caso, pues ya ese poder prácticamente deja de funcionar. Aquí tenemos una normativa, la normativa relacionada con las actuaciones del apoderado. Artículo 150, 151, la institución de poder y el poder apudacta en el 158. Solamente me voy a permitir leer el 150. Cuando la parte gestione en el proceso civil por medio de apoderados, estos deben estar facultados con mandato óptimo. Y para dar el poder, la parte, pues naturalmente tiene que tener capacidad, tanto de goce como ejercicio, gozar del ejercicio de los derechos de libre ejercicio, para que estos poderes pues sean válidos y puedan precisamente actuar sin ningún problema dentro del juicio. Está la sustitución de poder que se puede dar de un abogado a otro. Eso es muy común dentro de los procesos, y el poder apudacta, que prácticamente pues es el poder que ahorita se está utilizando, más que el poder notariado, desde que se presentaron pues todos los aumentos con los aranceles notariales y de registro, pues se acude muchas veces a los mismos tribunales para poder dar ese poder. Lo único que ese poder solamente tiene su vigencia y su validez es en ese juicio, más nada. En cambio, el otro poder que se ponga notariado puede ser para las clases de juicio que se intenten interponer. Ahí tenemos en la lámina, como lo aparece en los artículos 170 del Código de Procedimiento Civil, los deberes de las partes, los apoderados y sustitutos. Bueno, aquí va relacionado también con la parte de la ética, lo que nosotros tenemos que hacer para que en los juicios pues, las cosas salgan bien, el deber de informar, el deber de comunicar lo que sucede en el juicio, exponer la manera como hoy en día en los juicios pues se hacen las inversiones, los gastos, porque quienes de ustedes trabajan en el Poder Judicial, pues muy bien saben que hoy en día pues todo se cobra. Se cobra el admitir la demanda, se cobra el citar, se cobra el estampar un auto, se cobra porque, bueno, con esta situación de la deficiencia presupuestaria que hay al Poder Judicial, pues los mismos tribunales pues tienen que ya autofinanciarse, autogestionarse. Y a veces, bueno, en algunos pues cobran, en otros pues le piden la colaboración. Muchas veces pues se les da papel, se les da lapiceros, se les da artículos de
escribir, escritura, bueno, en sí todo lo que se necesita para trabajar en una oficina. Pues eso es lo que ahora hay que informarle a los clientes, porque las causas son de ellos, el juicio es de ellos. Uno sencillamente es el que hace el trabajo para solucionar el conflicto. Por eso es que además de la información, de todo lo que va a ocurrir en el juicio, de las pruebas que tienen que aportar, de cómo es que funcionan las instituciones jurídicas, pues ahora hay que indicar los gastos, los costos que acarrea un juicio hoy en Venezuela. Por eso es que prácticamente la norma del artículo 254 de la Constitución, pues en estos momentos casi que es una norma derogada. La hiperinflación prácticamente hizo que esta norma quedara sin efecto, y por eso es que ahora pues hay que colaborar con el Poder Judicial. Desde el Estado ser el que mantenía todas estas instituciones. Es más, la norma constitucional establece hasta un porcentaje del Producto Interno Bruto que debería ser aportado a las instituciones, a los juzgados del Poder Judicial. Hoy en día, pues, no alcanza, y por eso es que ahora, pues, hay que colaborar con el Poder Judicial. Tenemos el punto de las tercerías, en la cual, pues, es aquella intervención que realizan otras personas dentro del juicio, en la cual pues tienen también derechos y pueden tener situaciones en las cuales pues esa causa afecta también a sus derechos. Esas normas, la tercería se encuentra a partir del artículo 371 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, y cuando la tercería se interpone, se lleva a cabo un expediente de tercería que hemos llamado también el cuaderno separado de tercería. Ahí tenemos las normas por las cuales la tercería es procedente. Sobre todo, las que más se llevan mucho a cabo, pues está la de la causa principal de los derechos, la oposición al embargo se utiliza bastante, y hasta cierto punto la intervención adhesiva, que ella es una colaboración que ese tercero le puede dar a una de las partes, sea demandante, sea demandado. Y bueno, ahí, aunque lo pide el programa, sin embargo, esa norma establecida en el Código de Procedimiento Civil de la justicia gratuita, pues prácticamente con la reforma constitucional del año 1999, pues quedó derogada. Sin embargo, pues hoy en día, con esto también que sucedió con prácticamente haber sido excluida la gratuidad del Poder Judicial, pues está ese mecanismo, la justicia gratuita. No es que ha sido derogado, porque recuerden ustedes que todavía tenemos el Código de Procedimiento Civil del año 1987. Esa fue la última reforma que se hizo, y en este momento lo que solamente existe es la primera discusión del nuevo Código de Procedimiento Civil. Esa discusión se hizo en el 2015 y hasta la presente no hemos vuelto a tener noticias de que se reactive la reforma. Dios quiera se reactive esa reforma. Se necesita también que el proceso civil esté acorde con las normas constitucionales, porque es el último de los procedimientos que faltan por acoplarse, por estar constitucionalmente dentro de los fines del proceso, como lo establece el artículo 257 de la Constitución. Entonces, todavía sigue esto vigente, sigue la justicia gratuita, pero naturalmente yo creo que ahorita en Venezuela pues ya lo gratuito ya queda muy poquito actuaciones o elementos en la cual en este país se pudiera gozar de la gratuidad. Y no se sabe si hasta cierto punto, pues, tanta gratuidad lo que hizo fue generar mucha burocracia, generar corrupción, y ahora, pues, las cosas se van a tener que hacer, bueno, como a lo mejor debía hacerse unos años atrás. Bien, estamos ya
terminando el tema número 3. Y vamos con la unidad número 4 y aquí pues precisamente culminamos con la materia del derecho procesal. Y sobre todo con el tercer elemento de la trilogía del derecho procesal, que es el proceso, y en esta unidad pues prácticamente se va a evaluar en 2 momentos. Puede ser que a lo mejor hoy de una parte y en otra oportunidad, porque tengo que tener una tercera oportunidad, culmino con los actos procesales, pero el proceso generalmente pues es la etapa dentro del derecho procesal que consiste en la realización de actos establecidos en la ley. Allí es donde precisamente el Código de Procedimiento Civil me indica los momentos por el cual las partes van a actuar y de qué manera es que ellas lo van a hacer. Ya con la jurisdicción tuvimos el elemento por el cual a dónde tienen que ir. Porque sí, hay un conflicto, hay una violación de derechos. Una parte se siente más afectada que la otra. Pero primero, ¿a dónde van a ir? Bueno, el órgano jurisdiccional. ¿Qué requisitos deben tener ellos para poder ir? Porque no va cualquiera, solamente aquel que tenga legitimidad, interés, capacidad y que haya realizado una relación jurídico-material, haya realizado un negocio, haya realizado un acto y que ese acto tenga consecuencias jurídicas. Y ahora, ¿cómo es que se va a llevar a cabo esa actuación? Y allí es donde precisamente la pretensión, que es el motivo por el cual se acude al órgano jurisdiccional, y los actos procesales, pues sencillamente las etapas o las maneras como se desenvuelve las partes dentro del proceso. En el primer punto, la pretensión, pues aquí tenemos el sujeto, un concepto de la pretensión, los elementos y las formas de pretensión en la cual pues, establece la ley, que es más que todo la llamada acumulación de pretensión. Aquí prácticamente, pues, en esta definición, esbozo cómo es que funciona la pretensión. Porque las partes tienen el derecho de acción en cualquier momento. ¿Sí? Porque como seres humanos, pues, se nos generan conflictos y dentro de los conflictos, pues, se van a producir una serie de situaciones en las cuales pues van a acarrear consecuencias jurídicas y ahí es donde se producen las lesiones de los derechos. Pues bien, cuando precisamente las partes, una se siente afectada por la actuación de la otra, por lo menos A compró, B tenía que entregarle el bien, pero pasó cierto tiempo, A pagó y B no le entregó el bien, se produjo una lesión de B hacia A, por el cual él tiene que cumplir con la entrega del bien, ya que A cumplió con el pago de la venta que se realizó. Entonces, ese precisamente hecho de el cumplimiento, ¿cumplimiento de qué? Cumplimiento precisamente de ese negocio que se llevó a cabo, que era precisamente la venta de una casa de A hacia B por no haberse entregado ese bien como tenía que entregarse, o si a lo mejor se entregó el bien, pero el bien resulta que estaba deteriorado. Me mostraron en las páginas de las inmobiliarias o del vendedor el bien muy bonito, pintadito y esa cuestión, y resulta que la persona de buena fe mandó el dinero, lo compró, y ahora resulta que cuando va a ver el bien, es un bien chiquito,
con unas paredes todas deterioradas, un techo que casi se cae. Entonces, sencillamente, pues, tiene la persona que verdaderamente reclamar que ese bien se entregue tal cual como fue la negociación y no como lo está viendo en la realidad. Entonces, ese hecho de esa entrega del bien que tiene que ser como estaba en la foto y no en la realidad, eso es lo que sencillamente pues se encamina a la pretensión. Entonces, ese concepto que ustedes ven ahí, pues prácticamente enfoca ¿qué tiene que reunir para que la pretensión se admita? Que es precisamente cuando va a ocurrir la función de la demanda. La pretensión está basada en los siguientes aspectos: particularidad de la acción y el derecho subjetivo de la parte que se materializa en base al interés y la cualidad procesal, sobre todo la legitimación que tiene la parte para materializar su derecho de hacer efectivo y viable el producto de la existencia de una relación jurídico-material que se encuentre determinada en la norma de derecho sustantivo, llevando a cabo la materialización del derecho ante la jurisdicción y el proceso debido que lleva como resultado el obtener la decisión del juez y la ejecución de esa decisión, porque la sentencia no es solamente que se la va a dictar el juez, sino esa sentencia tiene que materializarse y esa materialización se hace en base a la pretensión. Entonces, en base, esa materialización se hace en base a la ejecución de la sentencia. Entonces, precisamente la pretensión, para que sea admitida por el juez una vez que se interpone la demanda, pues tiene que reunir todos estos elementos que hemos visto. Las partes tienen que tener cualidad, tienen que tener legitimidad, tienen que tener capacidad. El objeto de la pretensión tiene que ser indicado sobre un bien específico. O sea, se indicó en la cual mi intención es que me cumplan con la venta que lleve a cabo, en la cual el bien tiene que ser entregado tal y tal y tal y tal y tal y tal. Y aparte de eso, naturalmente tiene que haber el negocio, ya lo tenemos establecido, que es la venta de la casa. Tiene que existir un procedimiento debido. Para eso es el procedimiento ordinario, que es el que se verá en el próximo trimestre, en Procesal 2. Y tiene que existir el juez competente, la jurisdicción competente, para cuando se va a llevar a cabo en la demanda esa pretensión, sea admitida, sea sustanciada y sea decidida de acuerdo a lo que se pidió en esa demanda. Por eso, empezamos con esto del estudio de la pretensión debido a que, naturalmente, pues ese va a ser el elemento indicador cuando se estudie la demanda y por el cual va a actuar más que todo el órgano jurisdiccional, porque el juez a la final la sentencia, ¿en qué se traduce? La sentencia se traduce en decir que la pretensión ¿es válida o no es válida? Eso es todo lo que va a decir el juez. Entonces, por eso es que el tema de la pretensión hay que tenerlo muy presente, porque eso es a la final lo que el juez va a decidir cuando, al ejercer su función jurisdiccional por medio de la sentencia, va a dar la solución a ese conflicto en representación del Estado. Ahí tenemos los elementos de la pretensión, en la cual los sujetos, pues naturalmente las personas contra en la cual se lleva a cabo el proceso. La persona que pretende decir que va a hacer el reclamo y aquella en la contra la cual se hace el reclamo. El objeto es el interés jurídico en que se hace valer en la misma y está constituido o construido por un bien de vida que puede ser una cosa material, mueble, inmueble, derecho u objeto incorporado. Es decir, aquello que es lo que precisamente se va a reclamar que se cumpla sobre este determinado bien, ya que sobre ese determinado bien se hizo el negocio y ese bien tiene que ser entregado tal cual como se establecieron esas condiciones. Igualmente, eso también se indica en el documento por el cual se llevó a cabo ese acto, ese negocio jurídico. Y el título, la causa petendi, que es la razón, el fundamento o motivo de la persona aducida a juicio. Es decir, por qué se demandó a ella. Se demandó para que cumpliera, se demandó para que resarciera el daño, se demandó para que respondiera por
ese daño cometido y por no haber cumplido su obligación tal cual como había sido establecida en ese negocio. Y creo, otro puntico es las clasificaciones, que generalmente la pretensión de acuerdo a lo que se pide es como se va a clasificar. Y allí es más que todo el tipo de demandas que se hacen. Están aquellas que son de condena, generalmente es la que se pide prestaciones sean positivas o negativas. Las típicas de condena son las llamadas pago de dinero. Esas son las típicas de condena, que ellas se materializan en los llamados juicios ejecutivos. Tenemos la declarativa o mero declarativa, en la cual se pide la existencia de una relación jurídica. Aquí más que todo es cuando tiene mucho hincapié en las obligaciones de dar, lo que se llevan a cabo todos aquellos juicios que tienen que ver con la propiedad, con la posesión, es decir, declarando la existencia de derechos. Y aquellas que también existen las constitutivas, por el cual el juez, a través de una resolución o sentencia, puede crear una institución, como la puede también extinguir, por lo menos cuando se nombran herederos, las declaraciones de herederos, únicas de herederos, pero está también lo relacionado con los cumplimientos de los contratos. Generalmente son las típicas declaraciones constitutivas que se producen más que todo en el proceso. Y luego tenemos, atendiendo al derecho que se hace valer, la pretensión, sea que haga un valor real o personal, puede ser tanto una acción real mobiliaria o inmobiliaria, todo relacionado muchas veces con el derecho de propiedad. Y es que a la hora de la verdad, por lo menos cuando uno trabaja mucho el proceso civil, este tipo de pretensiones es lo que termina envolviendo la figura del cumplimiento, porque generalmente las personas, cuando hacen sus negocios, cuando hacen sus contrataciones, pues la hacen a los fines de adquirir bienes, llámese muebles, llámese inmuebles, y a veces es sobre esos bienes, cuando no se llevan a cabo los negocios como son, es por donde generalmente se llevan a cabo este tipo de pretensiones. Porque la gente lo que pide cuando no se le cumple con su negocio es que se cumpla. ¿Y que se cumpla? Pues que se cumpla el negocio tal cual como se contrajo. Si el negocio era comprar un bien inmueble, una casa, pues usted quiere que aparte de la casa, de pagar el precio que estuvo a su alcance, la casa te sea útil, que no tengas que posteriormente estar haciéndole reparaciones, o pues por lo menos te dure un poco de años. Igualmente pasa con un vehículo. Uno en realidad, cuando compra un vehículo, pues la finalidad es que en los primeros, bueno, ojalá fueran 5 años, no tuviera que estar haciéndole mantenimiento a un carro, porque si usted va a comprar un carro y al mes ya tiene que bajarle el motor y revisárselo, pues ahí es donde generalmente se generan muchas veces los incumplimientos, y por ahí es donde se puede generar este tipo de pretensión. Bien, a los que veo que se están conectando, yo creo que vamos a tener que dejar hasta aquí, porque lo relacionado a los actos procesales no nos va a dar tiempo. Ya me salió el aviso de que tenía 10 minutos para finalizar, y creo que el tema de los actos procesales, su oportunidad y la forma como se llevan a cabo, pues lo dejaremos para el último encuentro, en la cual pues la universidad me lo permite. Para los que en este momento están presentes, la participante Marilyn Reyes, el participante Edward Araujo y la participante Reina Monsalve, pues quisiera saber, en cuanto a las partes y lo que se ha dado hasta ahorita de la pretensión, que las partes se va a evaluar en un informe, eso sí se va a evaluar todo, y la pretensión precisamente ya para la próxima semana ustedes tendrán las preguntas que corresponde el examen de este tema. Este tema lo evalúo en base a examen, porque los actos procesales mayormente lo hago a través de una actividad práctica, más que todo, porque en sí es lo que ocurre en el proceso, y el proceso es
litigio, y el litigio es práctico.